Dios me lo bendiga, querida audiencia Radio Remanente. Soy el pastor Ernesto López y estamos aquí para traer siempre una palabra que Dios pone en nuestro corazón para ser de bendición, de edificación al cuerpo de Cristo. Nuestro enfoque es traer una palabra al cuerpo de Cristo que necesita recibir una edificación, fortalecimiento en aquellas áreas por la cual el Señor nos ha llamado. Y nos ha llamado para nosotros a edificar al cuerpo de Cristo, que son los que tienen que hacer la obra. Así de que yo sé que el llamado que Dios ha puesto en mi vida es para equipar al cuerpo de Cristo, es para traer una palabra que lo va a llevar a un nuevo contexto, un contexto de experiencia, un contexto del poder de Dios, un contexto de un nuevo nivel de revelación para que usted pueda usar los dones que el Señor ha depositado ya en usted. Así de que esa es la razón por la cual nosotros venimos las veces que estamos tratando de estar aquí constantemente. Hay momentos que han sucedido algunas situaciones que no he podido venir, pero estamos tratando de siempre estar aquí constantemente como lo hacíamos y siempre lo habíamos hecho anteriormente. Hoy quiero traerte una escritura que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir, como lo compartí hoy en la mañana con la congregación, con todos aquellos que están conectados con nosotros todas las mañanas en el servicio dominical, y aquellos que no tuvieron la oportunidad, usted lo pueda ver y oír lo que Dios quiere hablarnos. Es una palabra que nos va a confrontar, pero es una palabra para llevarnos a un nuevo nivel de relación para poder comprender los propósitos de Dios. Dios te ha llamado con el propósito de estos últimos días para que tú entiendas de que tú y yo en Cristo Jesús somos los indestructibles, somos las armas de destrucción del mal. En otras palabras, Dios te ha llamado para que tú seas el destructor de la maldad. Escucha bien lo que yo te estoy diciendo. Esto lo hablé el viernes en el estudio bíblico que tenemos, está ya en YouTube. Y te voy a decir el tema de que nosotros hablamos, y que el día de hoy es como para recapitular lo del viernes, pero desde un contexto un poco más de relevancia, para que seamos de una manera más eficaz en nuestra manera de caminar espiritualmente y poder tomar los diseños de Dios, alinearnos para que comience Dios a trabajar de una manera poderosa en nosotros. Nosotros no estamos luchando por la victoria, sino desde la victoria. Porque Dios te ha llamado no para ser un vencedor, no para ser un triunfador. Dios te ha llamado para ser más que vencedor. Te ha llamado para ser más que un triunfador. No te ha llamado para ser un campeón, te ha llamado para ser más que campeón. Así de que hoy te quiero traer qué es lo que Dios quiere hablarnos en este día. En el libro de Isaías, capítulo 59, vamos a mirar el contexto de lo que Dios quiere hablarnos en este día. Porque tú tienes que entender de que tú fuiste llamado para este tiempo, un tiempo particular, un tiempo que va a ser la diferencia en este mundo. Así de que hoy quiero traerte esta palabra, por la cual sé que muchas personas no les llama ya el estudiar la palabra, no les llama el poder sentarse. Podemos pasar mucho tiempo viendo otras cosas, pero no oír la voz de Dios. Si Dios te está llamando para poder caminar a otro nivel de gloria y de revelación, Dios te va a poner a que tú escuches esta palabra. Tristemente, mucha gente se está enfocando en tratar de usar sistema, metodología que tiene que ver mucho con la mundanalidad, aún tratando de usar cosas cristianas para traer al mundo a la iglesia. Si el Espíritu de Dios no está envuelto por el poder de la palabra,
Y si el cuerpo de Cristo no está al nivel donde debe de estar, dime tú, ¿cómo vamos a ministrar un corazón quebrantado si los mismos hijos de Dios no pueden sanar su propio corazón por el Espíritu de Dios que está en ellos? No pueden activar los dones que están dentro de ellos. Así de que ese es el propósito de este programa. Este programa no está diseñado, en parte, le estoy diciendo, a enfocarme a la gente que no es cristiana, sino enfocado a aquellos que son hijos de Dios y que tienen hambre y sed. Pero si tú quieres conocer de Dios, conocer más de Dios, a través de esta enseñanza, Dios te va a abrir los ojos de tu entendimiento para una nueva comprensión espiritual, que tú fuiste escogido, llamado para algo más grande. Tú no fuiste escogido para venir y nacer en esta tierra a pasar el tiempo, a venir y sufrir un infierno, como dice la gente, yo vivo un infierno y tú me vienes a hablar de un infierno después de la muerte. La gente tiene razón. Nosotros venimos a hablar de un Dios, pero mucha gente habla de un Dios que no conoce. Hoy te quiero venir a hablar acerca del propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea que nosotros podamos transmitir aquí en la tierra? Isaías 59. Te voy a leer ese versículo y vamos a entrar de lleno en el nombre de Jesús para que tú puedas recibir la palabra y la revelación de lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros como pueblo de Dios. Dios quiere que tú camines en nuevos niveles de unción, nuevos niveles de gloria, en nuevos niveles sobrenatural, que tú puedas gozar de aquello por la cual Cristo vino a la tierra a morir a la cruz, resucitar para poder administrar a través de nosotros el reino y el gobierno de Dios. Tú fuiste diseñado para mayores cosas, para cosas gloriosas. Isaías 59 dice, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El brazo de Dios o la mano de Dios es su provisión que no se agota, nunca se va a agotar, porque en Dios no hay escasez, no hay sequía, siempre hay un flujo de provisión, de sustento, porque es una vida sobreabundante. Su mano no se ha cortado, su mano no está limitada. En Dios no hay sequía, en Dios no hay hambruna, en Dios no hay escasez, en Dios no hay limitaciones. Entonces, ¿por qué hay pueblo de Dios que camina limitado? ¿Por qué hay pueblo de Dios que no camina en la abundancia si la Biblia dice de que Él ya nos dio el poder para hacer las riquezas? Muchos se enfocan solamente en eso y por eso es lo que es la doctrina de la enseñanza de la prosperidad, que muchos se han desviado por esa enseñanza. Mas sin embargo el Señor te ha dado a ti el poder, porque si el Señor no te da a ti el poder de hacer riqueza, ¿cómo puede decir Dios de que Él es un Dios, de que Él es el dueño del oro y la plata y que nosotros andemos mendigando bendiciones? ¿Cómo nosotros vamos a llevar la palabra de Dios a los fines del mundo, a que otra persona pueda recibir este tipo de palabra, de enseñanza, de estudio para su propia edificación, para su propia madurez, para que Dios te lleve a otros niveles y los dones del Espíritu comienzan a fluir en ti? Tus ojos espirituales sean abiertos, los velos de hechizo, de oscuridad, se desarraiguen de nuestros ojos, las escamas caigan y comienzas tú a fluir en un nivel de unción, de revelación, cuando tú entiendes cuál es el diseño de Dios, cuando tú entiendes lo que Dios está diciendo. Alinea tu vida, alinea tus acciones terrenales con mis diseños, para que haya ese fluir desde lo espiritual a lo físico. Tú sabes que hay máquinas que tienen es donde hay una pelotita, pero si no se alinea el canal, no se alinea ese canal donde va a rolar la pelotita, no va a caer, no va a llegar donde tú quieres que vaya. Por un poquito que esté desalineada, no va a poder fluir, no va a poder moverse, porque con un poco que esté desalineado se va a detener. Así es en el mundo espiritual.
con un poco que estemos desalineados, no importa cuánto ores, cuánto ayunes, cuánto hagas todo esto, pero con un poco que estemos desalineados, no fluye correctamente lo que tiene que fluir de parte del trono del Padre. Así de que vamos a mirar esto. Dios desea que sus hijos caminemos en los niveles de gloria que Él ya ha preparado, que Él ya ha provisto para cada uno de sus hijos. Dios no quiere que nosotros caminemos pidiendo, necesitando, clamando por sus bendiciones, cuando Él ya proveyó todo por nosotros. Él ya lo estableció. Así de que dice Isaías 59:1, su brazo no se ha acortado. Su mano, dice, no se ha cortado para salvar. Y la palabra salvar aquí no es salvar tu alma del infierno, no. Aquí es para salvar, es para traerte salvación, para traerte bendición abundante, para llevarte a los diseños que Él tenía al principio para bendecir tu vida. Salvación es restituir en el orden original lo que se había perdido, lo que se ha robado en nuestra vida, familiarmente, financieramente, emocionalmente, ministerialmente, en todos los sentidos, emocional, psicológico, relación con los hijos, relación entre la familia, en tu trabajo. Si tú eres alcalde, si tú eres político, si tú eres pertenece al cuerpo de policía, de bomberos, donde tú estés, tú puedas fluir en ese tipo de salvación, donde tú puedas hacer un impacto en la vida que está a tu alrededor. Seas un cambio que transforme con eficacia a través de lo que hay dentro de ti. Pero en el versículo 2 de Isaías 59 se nos revela por qué hay cristianos, por qué hay pueblo de Dios que no fluye en las bendiciones abundantes de Dios, por qué no fluye en el mover del Espíritu, por qué no fluye en los dones del Espíritu, por qué todavía solamente pueden tener pedazos, trocitos de todo, pero no un fluir constante, que ese es el propósito de Dios. Que tú navegues en el Espíritu, que tú puedas ver en el Espíritu, navegar en el Espíritu, fluir en los dones del Espíritu, no solo en uno. Dios quiere que fluyamos en el Espíritu de Dios completamente, sumergido en su gloria. Versículo 2 nos da la respuesta. Pero vuestra iniquidad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay pueblo de Dios que es sincera, que sé que trabajan, que ministran, que predican, que sirven dentro de la iglesia, pero muy en el fondo todavía hay cosas que a Dios no le agrada, que nosotros todavía amamos. No queremos soltar. No queremos soltar. No queremos, en otras palabras, le voy a decir aquí, aquí de frente, para todos, no importa del que está en el púlpito, si está detrás de un micrófono o el que está sentado atrás en la última banca de una iglesia. Si no tomamos responsabilidad de nuestras propias acciones y no administramos correctamente lo que Dios pone en nuestras manos, en la mayordomía en esta tierra, en esta vida temporal, ¿cómo Dios nos va a confiar mayores cosas todavía del mundo espiritual, del reino espiritual, si en lo terrenal, en lo temporal, todavía no podemos tomar responsabilidad y madurez? Si todavía mostramos incapacidad de carácter y de moral, todavía nos dejamos guiar por las emociones, por los sentimientos, nos dejamos guiar todavía por el alma. Nos llamamos cristianos, pero todavía nuestros hijos no pueden confiar en nosotros porque ven de que en la casa somos una cosa, en la iglesia somos otra cosa. Por eso la Biblia dice que los enemigos, y eso lo prediqué aquí, que los enemigos serán en lo de nuestra propia casa. Lo prediqué en un servicio también en nuestro Facebook. Nuestra iniquidad han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Una de las cosas que Dios está confrontando es que debemos de ser responsables.
ya Dios está diciendo, ya está llegando el fin de que Él ha permitido darnos la oportunidad a que seamos responsables de nuestras propias acciones. Ya está terminando el tiempo, porque la Biblia dice, en el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo. O sea que Dios tiene tiempos señalados. Y su tiempo señalado para su iglesia está llegando a su fin. Y cuando digo de su iglesia, es de que Él ya no va a permitir más que estemos viviendo como estamos viviendo hasta el día de hoy, sin tomar nosotros responsabilidad por aquellos que quieran más de Dios. Necesitan entonces mostrar responsabilidad y mostrar madurez, y podrán entrar en ese nivel de gloria que la Biblia dice que va muy pronto, antes que Cristo venga. Va a haber una manifestación como nunca la tierra ha visto del poder y de la gloria de Dios, pero no todos lo van a poder disfrutar o manifestar, sino solamente aquellos que estén listos y dispuestos a pagar ese precio, a tomar responsabilidad, aprender ya a madurar en el contexto de toda la palabra que Dios nos ha venido mostrando. Porque la palabra de Dios es como un entrenamiento. Cada enseñanza es una herramienta que el Señor nos está dando herramientas para crecer, herramientas para madurar, y no para ser igual. No para creernos, no para nuestro ego, no, es para edificarnos espiritualmente. Dios nos pide a nosotros que alineemos nuestras acciones terrenales con sus diseños, que Él estableció para cada hijo e hija de Dios. Él creó el tiempo está dentro del marco de la eternidad de Dios. Porque si Dios estuviera dentro del marco del tiempo, no fuera eterno. Él no fuera omnipresente. Él no fuera omnisciente. Él no fuera omnipotente. Si Dios estuviera dentro del marco del tiempo, Él creó el tiempo. El tiempo habita en Él. Así de que eso es lo que yo quiero traer en este contexto de esta palabra, que Dios se quiere glorificar en tu vida, manifestando la imagen de Él en ti. La Biblia dice que en Cristo nosotros llevamos la imagen de Dios. Así de que mira lo que dice en el libro de Romanos. Yo lo que te quiero llevar es, tú ya no te tienes que sentir que porque eres humano o porque nunca te han enseñado cómo caminar en el espíritu. Nunca te han enseñado cómo desarrollar tu espíritu para crecer espiritualmente y ya dejar de ser niño, y que ya dejemos de ser de que nuestra alma sea el que esté tomando el control. Y es un entrenamiento todos los días es un entrenamiento. Dios va a poner situaciones que nosotros nos vamos a sentir hasta nosotros mismos avergonzados, que nos dejamos llevar por la emoción, por los sentimientos, pero es un entrenamiento por lo que viene. Y Dios lo está haciendo acelerado, y lo está haciendo acelerado. Por eso es que envió esto del encerramiento, del confinamiento a toda la gente del mundo, porque Él está entrenando un pueblo. Está entrenando un pueblo que comience a buscar de Él, que comience a escuchar de Él, que comience a abrir sus ojos al mundo espiritual. Vamos ahí, te voy a leer lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 29, dice: porque lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios te ha llamado para que tú y yo manifestemos su gloria, su imagen en Cristo Jesús. ¿Qué es esa imagen? La imagen de su gloria, la imagen de su presencia, la imagen de que quién es Él. Él es indestructible. Él es el destructor del mal. Y Dios te ha llamado para que tú seas el destructor del mal.
Porque en 1 Juan la palabra dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a ser el destructor del mal. Y te ha llamado que tú y yo seamos su imagen, su semejanza, para ser los destructores del mal. Lo que pasa es que el diablo no quiere que tú lo entiendas. La magnitud de la posición que Dios nos ha dado. La magnitud de la posición, y nos han hecho creer que nosotros, si estamos sentados en la iglesia, no merecemos nada más. Que lo único que tenemos que es solamente mirar a los que están arriba y que ellos son los que hacen todo, cuando la Biblia dice que todo el cuerpo de Cristo está siendo entrenado para la obra de Dios, para cumplir los diseños de Dios en la vida de cada hijo de Dios. Para eso Dios hizo los ministerios, para entrenar. Somos siervos de ustedes, para que ustedes aprendan, para que el Espíritu de Dios les abra los ojos y descubran la herencia que a ustedes les pertenece. Hay gente que ya no quiere escuchar lo que nosotros estamos hablando. Quieren enseñanza, quieren prédica de unción, quieren cosas todavía mucho mayores, cuando la Biblia dice: mira cómo tú haces tu fundamento. Mira cómo haces tu fundamento, porque ten cuidado de cómo vas a edificar arriba. La palabra de Dios, el estudiar la palabra, es lo que te da el fundamento para que tú edifiques tu vida espiritual. Para que cuando tú cruces el umbral de la línea invisible entre la vida y la muerte, escuches: bien hecho, siervo fiel. Bien hecho. Aleluya. Porque lo que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Te das cuenta? Aquí dice que Él nos predestinó para que nosotros llevemos su imagen. ¿Qué es la imagen? Cuando tú te ves en el espejo, tú ves tu misma persona. Así como tú eres, tú estás viéndote. Y si la Biblia dice que nosotros somos su imagen, entonces, ¿qué es lo que debemos de reflejar? Su gloria, su poder, su omnisciencia, su potencia, su eficacia, su provisión, su abundancia, su misericordia, su amor, sanidad, liberación, contundencia, eficacia y todo lo que tenga que ver en los dones del Espíritu, en los frutos del Espíritu, paciencia, amor, humildad. Pero Dios está trabajando. A mí me sorprendió un video donde un hombre agarró el trigo y la cizaña y los puso igual. Uno podía ver un poquito la diferencia, pero se parecen igual. Y él dice, la manera de reconocer cuál es entre el trigo y la cizaña es que la cizaña no tiene fruto. Y agarró en sus manos la cizaña y lo comenzó a restregar así con sus manos, a friccionar, y cuando lo abrió solamente quedaba pura cáscara, puro polvo, y sopló y todo se fue. Agarró el trigo, hizo lo mismo, y cuando él sopló, lo único que quedó en las palmas de su mano fue los frutos, las semillas de cada espiga. Así es que la Biblia dice que nosotros tenemos que estar nosotros contentos cuando pasemos por diversas pruebas. Por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque el Señor está tratando de friccionarnos, de hacer fricción para que queden los frutos. Está quitando la cáscara, aquellas cosas mundanas, aquellas cosas que a Él no le agrada. Estamos siendo friccionados en tu trabajo, con tu esposo, con tu esposa, con los hijos, con tu familia, con ese jefe malcriado, o con ese compañero, con ese hermano de la iglesia que ya te trae chino, o esa líder de la iglesia que tú ya no soportas, que a cada rato te llama y te llama y te llama, pero tú estás siendo friccionado para ver qué fruto el Señor está formando en ti. ¿Qué es lo que va a quedar en ti? Cuando Él sople, ¿qué va a quedar? ¿Frutos o quedar puras cáscaras que se las va a llevar el viento?
Eso es lo que el Señor está tratando de decirnos. Alinea tus acciones terrenales con mis diseños divinos para que el fluir del Espíritu de Dios, mi diseño, mi gloria, mi unción, los 7 espíritus de Dios comienzan a fluir dentro de ti. Dios no quiere que nosotros andemos mendigando visiones, dones de otras personas. Dios a cada uno de nosotros nos dio el mismo espíritu. El mismo Espíritu Santo que tiene todos los dones del Espíritu. Todos los 9 ramificación del fruto del Espíritu. Porque no son 9 frutos. Es un fruto con 9 ramificaciones. Dios quiere, tenemos el mismo Espíritu. Así que la Biblia dice que Él nos predestinó para que llevemos la imagen de su Hijo. Y su Hijo lleva la imagen del Padre. ¿Te das cuenta? Y un poquito más adelante te voy a llevar a decir qué significa esta imagen. Pero el versículo 37 dice, porque antes estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios no te llamó para ser vencedor. Escucha bien, Dios no te llamó para ser vencedor. La palabra vencedor es el que gana una lucha. Ganador, triunfador, campeón, un victorioso. No, Dios no te llamó para ser vencedor. Dios te llamó para ser más que vencedor, más que un ganador, más que un campeón, más que un triunfador. La Escritura dice que Dios no te llamó para ser vencedor, sino más que vencedor. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo venció y ahora nos da a nosotros toda la autoridad, todo el poder, todas las armas. Por lo tanto, cuando Satanás te mira, sabe de que él no puede ir contigo. No puede contigo porque tú eres más que vencedor. Tú tienes armas potentes, que dice Pablo, nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Porque el Evangelio dice es el poder de Dios. Todavía no hemos entendido la riqueza, la herencia, porque todavía estamos marginados en un plano subyugado en la palabra que nos han metido de que no somos dignos de subir a esos niveles de gloria, porque solamente les corresponde a los que están en los altares. Y eso no es así. Eso es antibíblico. La Biblia dice que Dios te ha llamado para ser más que vencedor. Dios nos ha hecho a nosotros en Cristo indestructible. Y tú me puedes decir, eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque la victoria que tenemos en Cristo no está basada en tu debilidad. La victoria en Cristo no está basada en tus imperfección como humano. Está basado en el pacto que Cristo hizo en la cruz por amor a nosotros. Está basado en la sangre que Él derramó y en su resurrección. El que quiera alinearse disfrutará de esa victoria. Porque el que está en Cristo tiene una silla de autoridad en los lugares celestiales. Pablo dijo, mi lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra, sino con principados, potestades, aleluya. Y ellos están vencidos ya. Leemos tanta revelancia nosotros a las potestades, a Satanás, que hemos minimizado el poder que Dios ya nos ha dado. Dios no te llamó para ser un vencedor. Te llamó para ser más que vencedor. Tenemos su ADN. Escucha bien. Tú tienes el ADN. No por Dios, sino de Dios. En el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, nos da la pauta a nosotros de que nosotros tenemos el ADN no por Dios, porque Dios no envió a que fuéramos nosotros engendrados. Él no envió a nadie. Él se incluyó él solo. Él fue el que nos metió su ADN en nosotros. Mira lo que dice la Escritura. Por los cuales no son engendrados. No fuimos engendrados. Escuche, esa palabra, es poderosa. No fuimos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios fue el que
puso su ADN en nosotros. Y si Él puso su ADN en nosotros, y Él es espíritu, y Él es sobrenatural, y Él es infinito, Él es, en Él hay abundancia, en Él no hay sequía, en Él es provisión constante. Eso es lo que debemos nosotros de poseer y manifestar. ¿Estamos caminando nosotros en eso? Evidentemente no. El 90% de la iglesia no lo está haciendo. Porque Satanás ha triunfado a que nosotros tengamos una mentalidad esclava, una mentalidad de escasez y una mentalidad de que no me lo merezco. Porque nos estamos viendo a nosotros mismos, nuestras debilidades, cuando esto no está basado en nuestras emociones. Esto no está basado en tu debilidad, en tu humanidad. No está basado en lo que Jesús ya hizo. Pero Dios está esperando que nosotros alineemos nuestras acciones para que entonces pueda Dios manifestarse. ¿Sabías tú que ha sido errado que no han dicho usted tiene que esperar en Dios? Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Cuando Dios nos está esperando a nosotros, ¿cuándo es que vamos a tomar responsabilidad? ¿Cuándo es que ya vamos a madurar? Dios no está esperando, mejor dicho, Dios no está causando que dice, tienes que esperar. Aunque la Biblia dice en el tiempo señalado, pero ya estamos en su tiempo. Ya estamos en su tiempo, los últimos días, donde Él está manifestando su gloria de una manera impresionante. Gente que está teniendo revelaciones extraordinarias en el espíritu, revelaciones en sueños, revelaciones en el espíritu, siendo transportado, siendo trasladado, no solamente a otros países en el espíritu, sino a otros mundos. Y tal vez aquí mucha gente va a decir que ya estoy hablando herejías. ¿Sabes qué? Llegué a un punto que a mí no me importa lo que mucha gente ya piensa de mí. Porque la Biblia dice que hay cosas en la Escritura que por el Espíritu de Dios se nos va a revelar, pero que están escondidas y muchas de ellas ni siquiera se escribieron. Cosas que Dios nos va a mostrar en el Espíritu del mundo espiritual, del reino de los cielos, del reino espiritual que no está escrita aquí. Pero que Dios te va a decir, así se opera en el mundo del espíritu. Así estás tú, así es como te ves, así es la cobertura o la protección de ese escudo transparente de oro que no pueden penetrarlo cuando tu vida se alinea. Y eso lo vamos a leer en un momento. Primera de Juan 5:18. Tú tienes el ADN. Tú tienes la gloria. Tú puedes manifestar el poder de Dios porque tú tienes ya su ADN. Nosotros hemos limitado a Dios. Su mano no se ha cortado. Pero nuestras debilidades, en el sentido de nuestra duda, nuestro miedo, es lo que ha hecho una separación entre Dios. Cuando Dios no está basado, recuerde, en tu humanidad, está basado en el pacto que ya hizo Jesús. Y lo único que Dios quiere es que nosotros nos alineemos, que nosotros tomemos responsabilidad. Porque Él no te está culpando porque tú eres débil, porque tú pecaste tanto que ahora te cuesta santificarte. No, eso Dios te lo va a dar cuando Él mire tu corazón que se está esforzando por agradarlo a Él. Cuando te está esforzando para identificarte con Cristo, para alinearte con lo que Cristo dice de ti, o la palabra dice de ti en Cristo. Y comienza a haber manifestaciones sobrenaturales. Primera de Juan, capítulo, dice lo que dice aquí. 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, el que ha nacido de Dios, no peca. Porque no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y tú dirás, sí, pero en la Escritura al principio dice
el que dice que no tiene pecado es un mentiroso, sí. Pero aquí no está hablando basado en tu humanidad. Aquí está basado en lo que Jesús es en ti. La simiente incorruptible que está en ti es la manera como tú vas a caminar en victoria. Porque esto es en el espíritu. Porque la Biblia dice el que anda en la carne sembrará muerte, pero el que anda en el espíritu sembrará vida eterna. ¿Te das cuenta? El que practica el pecado, está hablando el que se deja llevar por la carne, el que se deja llevar por el alma, todavía no se identifica con lo que es de Dios. Pero porque el que es engendrado, aquel que sabe que tiene el ADN de Dios y se da cuenta de su verdad, de su herencia, el diablo no lo puede tocar. Porque vas a caminar en los diseños de Dios. Vas a caminar en la identidad, en el ADN que te corresponde. Cuando tú te despiertes, el diablo no va a mirar a un cristiano. El diablo va a mirar la réplica del Cristo resucitado. Va a mirar, se está levantando uno que es más que vencedor. Y eso es lo que el diablo no quiere que nos demos cuenta. La semana pasada hablamos, ¿qué es lo que el diablo no... la vez pasada que estuve aquí, ¿qué es lo que el diablo no quiere que tú entiendas? Que tú descubras lo que significa caminar en fe. Miren lo que dice la Escritura en Salmos 103. Somos nosotros engendrados de Dios. Pero Salmo 103 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconocer que Él es Dios. Algo que Dios no le agrada, que sus propios hijos desconfíen de Él, que no confíen en su palabra, que no le crean a Dios. Ese es algo que el enemigo ha tenido éxito desde los tiempos de Israel cuando salió de Egipto. Que no le crean a Dios. Que se dejen guiar por lo que ven los sentidos. Reconoced que Jehová es Dios, dice la Escritura. Y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmos 50, 23. Dios me habló en esta mañana en mi corazón. No que escuché su voz, pero escuché una voz en mi corazón. Que Él me dijo, mi mano no se ha cortado. Y la segunda fue engendrado. Y ya que yo estaba haciendo el mensaje, escuché una voz en mi corazón que me dijo ser agradecido. ¿Por qué ser agradecido? Porque aquí donde nosotros vamos a mirar de que este país y el resto de los países latinoamericanos va a ser sacudido por un evento que muy pronto va a suceder, que va a sacudir no solamente la estructura de la base de esta tierra, de este país, sino también toda la estructura moral y espiritual. Y hay personas que se dicen que conocen de Dios, pero cuando miren que la mano de Dios está detrás de esto, algunos, en vez de tener temor de Dios y en vez de alabar a Dios, algunos, y espero que tú no seas, van a querer y algunos van a maldecir a Dios. Porque Dios va a probar el corazón. Y el corazón es probado cuando estamos siendo triturados. Con todo aquello que viene sobre la tierra. Pero la Biblia dice que los que confían en Jehová, Dios los va a guardar, los va a proteger. Mire bien lo que dice la Escritura. Salmo 50, 23. Y te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Porque en la Reina Valera lo dice de una manera, pero cuando yo lo estaba viendo en la otra escritura, me impactó la manera como está contenida, el contexto de esa escritura. Dice en la Reina Valera, Salmo 50, 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué es un sacrificio de alabanza?
Cuando tú estás pasando por prueba, por tribulación, por amargura de corazón o por dolor, recuerda lo que yo he dicho, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Tú decides si quieres seguir sufriendo a través de toda tu vida, o lo vas a soltar y ser libre. La Nueva Traducción del Lenguaje Actual dice: si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud, y si corriges tu conducta, te salvaré. Sacrificio de alabanza, como dice la Reina Valeria y otras traducciones, es que cuando tú pasas en medio del dolor y de la prueba, tú adores a Dios, como lo hizo Job, que un solo día perdió toda su familia, excepto su esposa, y perdió todas sus riquezas, quedó sin un centavo, y también al día siguiente perdió su salud. Quedó con una sarna que le picaba todo el cuerpo ante la vista de todos, porque ese era el miedo que él tenía. ¿Sabías cuál era el miedo de Job? Quedar pobre y quedar arruinado, enfermo y sin hijos. Ese era su miedo, exactamente como el diablo lo tentó. Dios lo permitió, pero Dios lo permitió porque él sabía que Job iba a pasar la prueba, porque su corazón con Dios, aunque era recto, pero todavía había miedo y temor. Miedo y perdor de perder, porque comenzó a amar lo terrenal, y por eso Dios lo permitió. Hasta que Job dijo: antes te conocía. Antes yo te conocía de oídos, pero ahora mis ojos te ven, porque fue procesado. Y en el proceso es cuando tú das sacrificio de alabanza. En el dolor es cuando tú adoras a tu Dios, porque le dice la Biblia que con todo lo que Job pasó, que se quedó sin hijos. Y cuando un hijo muere, alguien te duele. Mi madre me decía: no hay nada más horrible que perder un hijo, porque no es natural que un padre entierre a sus hijos. Lo natural es que los hijos entierren a sus padres. Así de que Dios dice: ofréceme sacrificios de alabanza. Y si tú alineas tu vida, si tu vida la alineas y tu conducta con mis diseños, verás mi salvación. Verás mi salvación. La versión que se llama La Palabra lo dice de esta manera: quien ofrece un sacrificio de alabanza me da gloria. Al de conducta íntegra le haré ver la salvación de Dios. Dios está hablando aquí a muchas personas. ¿Te das cuenta de que si estás enfocado en lo que Dios está hablando, no pasas el tiempo? Ya solamente me quedan como 10 minutos para terminar. Pero Dios desea que nosotros confiemos en Él. Dios quiere que tú confíes en su persona, que tú confíes en su poder. Tú tienes el ADN. Tú has sido llamado para ser más que vencedora. Tú tienes el ADN de Dios. Dios no quiere que nosotros estemos amedrentados ante un enemigo que ya está derrotado. Un enemigo que le arrebataron todas las llaves. Él ya no tiene autoridad de nada. Jesús dijo: he aquí, yo tengo todas las llaves, aún de la muerte. Tengo todas las llaves, Jesús dijo, y esa llave se la dio a la iglesia. Pero no nos han enseñado a ese nivel de autoridad, a ese nivel de revelación, que Dios te ha llamado a ser más que vencedor. Dios te ha llamado a ser el indestructible. Dios te ha llamado a ser el destructor de la maldad. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. La Escritura nos da una advertencia para todos aquellos que creen de que porque Dios es amor, porque Dios es misericordia, Él te tiene que perdonar, Él te tiene que aguantar, Él nos tiene que tolerar, y nos estamos equivocando.
lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y la Biblia dice, aquellos que no caminemos en santidad, no veremos a Dios, no veremos su gloria. Los que no caminemos en el Espíritu, no veremos las manifestaciones sobrenaturales que Dios va a traer en esta tierra. Muchos quedarán solamente como espectadores, cuando otros caminarán en niveles de gloria mucho mayor que los apóstoles en los días del Pentecostés. En el libro de Hebreos, antes de ir a Primera de Juan, en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 15, dice que por medio de Cristo ofrezcamos a Dios siempre sacrificios de alabanza. Aquellos que invocan su nombre. Dios, es un mandato de Dios que por medio de Cristo ofrezcamos siempre sacrificio de alabanza. No importa lo que estés pasando, adora a Dios. Porque Él es el objeto de nuestra alabanza. Él tiene que ser el objeto. No importa, porque esta vida es temporal. Hay algunos que perderán familias, más todavía, seres queridos todavía, pero ¿estás resentido con Dios? ¿O adoras a Dios de igual? Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Tú puedes decir eso? O te has resentido y dice, yo no quiero ya nada con Dios. Entonces quiere decir que nuestro corazón nunca fue recto con Dios. Solamente queríamos lo que Él nos daba. Solamente éramos convencidos, pero nunca convertidos. Porque el que se ha convertido de corazón, pase lo que pase, tú no le vas a dar la espalda al Señor. Y puede que en un momento te hayas ido, pero no te vas a quedar ahí. Porque si hay un propósito de Dios, Dios te va a traer a su diseño nuevamente. Yo te lo digo por experiencia. El que tiene propósito en Dios porque ama a Dios de corazón, porque realmente se convirtió, Dios nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Ni siquiera el pecado lo vas a poder disfrutar, te lo estoy diciendo. Pero aquellos que solamente fueron convencidos, pero nunca convertidos, muchos ya no van a regresar. Pero en 1 Juan capítulo 2, verso 28, hay una advertencia del Señor para nosotros, que Dios nos está llamando a decir, alinea tu vida. Alinea. Comienza a caminar en integridad. Comienza a ser el mayordomo de tu vida. Pero comienza a ser el mayordomo para madurez, tomando responsabilidad de tus acciones. No le tengas miedo al hombre, sino temor a Dios. Tenemos tanto miedo al hombre que a veces no queremos decir cosas, que a veces no queremos actuar cosas porque no se ofendan. A Dios no le interesa. A Dios lo que le interesa es que Él sea lo primero, que a Él se le honre, que a Él se le tenga miedo y temor. Y cuando digo miedo y temor es de que Él sea el objeto de nuestra obediencia completa. Dice la Escritura, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La Escritura dice, el que esté limpio, límpiese más, pero el que esté sucio, ensúciese más. La Escritura dice que cuando Él venga y se manifieste, estemos tan confiados que cuando Jesús venga por su iglesia, no nos alejemos de Él avergonzados. Habrán miles de cristianos que se irán avergonzados ante su gloria y su presencia, porque sabrán de que su gloria, la gloria de Cristo, será tan fuerte que manifestará y sacará a la luz todo lo oculto. Y Dios ahorita quiere que nosotros lo saquemos voluntariamente. No dejemos que Dios se vea obligado a hacerlo. No dejemos que Dios se vea obligado a forzar sacar las cosas a la luz, porque entonces vendrá vergüenza. Muchos correrán avergonzados de Él. Muchos se quedarán
Yo espero no ser de eso, y por eso Dios nos está diciendo, alineen su vida, alineen sus acciones con mis diseños. Caminen ahora en madurez, tomando responsabilidad de cada acción. Comiencen a madurar. Comiencen a caminar en el espíritu. No dejen que el alma tome control. No dejen que las emociones los controle. Ustedes controlen las emociones. Y muchos dicen, ay, pastor, es fácil. No, yo te lo estoy diciendo porque sé. Pero si no lo ponemos en práctica, nunca lo vamos a poder ver actuar en nuestra vida. Por eso en el libro de Santiago, creo que en el libro de Santiago, Filipenses, donde dice que nuestra fe tiene que tener acción. Porque si la fe no tiene acción, es muerta. Nuestra fe tiene que tener acción. ¿Cómo está nuestra vida? Tú tienes el ADN. Tú eres hija del Dios Todopoderoso. Él nunca perdió una batalla. Él es indestructible. Te ha hecho indestructible en Cristo Jesús. Te ha levantado y te ha puesto en su silla de autoridad. Lo creas o no lo creas. Dios te ha hecho más que vencedora. El diablo lo sabe, pero no quiere que te des cuenta. No quiere que te des cuenta que cuando tú te despiertas, tú eres la amenaza más grande que él tiene. Y de todos los brujos y hechiceros que están en tu alrededor. ¿Te das cuenta cómo el corazón de Dios se quiebra a ver a sus hijos? Que Dios le ha dado tanto poder, tanta autoridad, tantas armas, tanto ejército de millares de ángeles a nuestra disposición. Con arma y tecnología que ni siquiera este mundo va a poder descubrir hasta que estemos en su gloria. Tecnología súper avanzada de armas todavía que ni siquiera nos podemos imaginar. Hoy el Señor me hizo ver en mi mente, de poder tener una visión de la gloria de esos ángeles, vestidura de oro, con unas armas sorprendentes. Padre, en el nombre de Jesús yo vengo orando por cada persona que me está oyendo. Y en el nombre de Jesús, oro, Padre, para que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Para que puedan entender, oh Dios, en el nombre de Jesús, la herencia que les pertenecen. Vengo rompiendo ahora, en el nombre de Jesús, toda cadena de iniquidad. Vengo ahora declarando que toda telaraña son removidas de sus vistas, de sus cabezas. Ahora, en el nombre de Jesús, todo velo de oscuridad, toda escama de inmundicia, hoy sea removida en el nombre de Jesús. Declaro ahora que el fuego de tu gloria descienda ahora en el nombre de Jesús, trayendo revelación, trayendo entendimiento, levantando en ellos, oh Padre Santo, esa unción, ese poder, Señor, el espíritu que está dentro de ellos, se comience a levantar, Señor, en ellos, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que tú no nos has dado espíritu de miedo ni de temor, sino de poder, de amor, dominio propio. Sí se puede caminar en el espíritu, sí se puede caminar en la magnitud de lo sobrenatural, sí se puede ser más que vencedor. Tú tienes el ADN de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que esta semana sea llena de éxito, con contundencia y eficacia en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Esto fue Palabra de Vida en la voz de Ernesto López. Contáctanos al 818-471-5711 o escríbenos al correo, porque Jesucristo dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hasta pronto. Para recibir verdadera identidad como hijo de Dios, levanta tus manos en esta noche y dile: me entrego por completo.